Voices. Diccionario. Hola a todos y bienvenidos a For Voices Diccionario. Soy Lucía y junto con mis compañeras Camille, Eleonora y Lara os acompañaremos en este viaje cultural y lingüístico por Europa. Bonjour. Ciao a tutti. Hallo. En nuestro primer episodio hablamos sobre lingüística, pero en el episodio de hoy daremos un cambio radical para hablar de un tema un poco particular. República contra monarquía. Cambiado por completo la temática, pero esto no ha sido por casualidad. Por si no lo sabíais, los países de la Unión Europea son todos democráticos, pero se observan tanto repúblicas como monarquías. Antes de comenzar el tema, lo primero os queremos dar una breve definición para que podáis distinguir cada uno de ellos. Básicamente, una república tiene un presidente, que es el que tiene el poder, y en una monarquía hay un rey o una reina, pero representa solo la figura, no tiene el propio poder. Hoy hablaremos de monarquía. Despegamos en España. En la actualidad, en España nos regimos por una monarquía que tiene raíces muy antiguas. El gran punto de unión llega en el siglo XV, con los reyes católicos, Isabel y Fernando de Aragón. Y ya más próximo a nuestro tiempo, en el siglo XX, tras la dictadura de Franco, la Constitución de 1978 restauró la monarquía parlamentaria con el rey Juan Carlos I, que reinó hasta 2014, cuando abdicó en su hijo Felipe VI, hasta los tiempos de la actualidad. Pero Lucía, ¿y en la actualidad cómo funciona? Bueno, en la actualidad la familia real se compone por cuatro personas principales. A la cabeza tenemos el rey Felipe VI, que es el jefe del Estado. Le sigue su mujer, la reina Leticia, y luego tiene dos hijas. La primera, que se llama Leonor, que es la princesa de Asturias, y luego está Sofía, que es la infanta. Y todos ellos se rigen por una monarquía parlamentaria, lo que significa que, como hemos dicho, el rey no gobierna. Entonces, claro, su papel es simbólico y representativo, mientras que el poder real lo ejercen desde el Parlamento y el Gobierno. Entonces, claro, ¿qué función tiene el rey? A ver, propiamente, según la Constitución, en el artículo 62 se establece que tiene las siguientes funciones. Primero, tiene el papel de sancionar y promulgar las leyes aprobadas por el Parlamento. También debe nombrar al presidente del Gobierno tras la votación del Congreso. Y por último, tiene que ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Pero, ¿cómo se elige el rey? Bueno, pues la corona es hereditaria. Entonces, esto no se elige aleatoriamente ni se puede votar. El rey es Felipe VI y su hija, su primera hija, Leonor, le tiene que suceder en el linaje real. Y esta ya ha empezado a comenzar algunos actos oficiales. Además, en España tenemos una serie de poderes que están separados. El Ejecutivo lo dirigen desde el presidente del Gobierno y los ministros. El Legislativo lo dirigen las Cortes Generales, que están formadas por el Congreso y el Senado. Y el Judicial, como su propio nombre indica, lo ejercen los jueces y los tribunales independientes. Así que ahora hemos hablado de monarquía, pero creo, corregidme si me equivoco, que en vuestros países esto cambia un poco, ¿no? Sí. Por ejemplo, Lara, ¿cómo es la situación en Alemania? Por ejemplo, Alemania es una república federal democrática parlamentaria, lo que quiere decir que está formada por 16 estados federados. Cada uno tiene su propio gobierno y puede incluso promulgar sus propias leyes, sobre todo en temas como educación, cultura o seguridad interior. Anda, entonces es como si fueran unos mini países, ¿no? Exacto. La República Federal de Alemania se fundó en mayo de 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país quedó dividido en 4 zonas controladas por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia. Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos fusionaron sus territorios y crearon la República Federal de Alemania, mientras que la parte controlada por la Unión Soviética se convirtió en la República Democrática Alemana. Alemania estuvo dividida en dos hasta 1990.
cuando finalmente se reunificó. En 1991, Berlín pasó a ser la capital, sustituyendo a Bonn, que lo había sido hasta entonces. ¿Y cómo se organiza el poder político? El sistema alemán se basa en su constitución, llamada Ley Fundamental de 1949, que defiende valores como la dignidad humana, la democracia y el Estado de Derecho. El presidente federal, actualmente Frank-Walter Steinmeier, es el jefe de Estado, mientras que el canciller federal, hoy Friedrich Merz, es el jefe de gobierno y quien dirige el país día a día. Bueno, esto es muy interesante. Alemania ha pasado a ser una división de los pilares de Europa, dentro de un modelo que combina el federalismo, la democracia y la estabilidad. Y todo bajo un principio muy claro que está en su constitución. La dignidad humana es el valor más importante, o en alemán, die Würde des Menschen ist unantastbar. Vale, pues si tú lo dices, será así. Vale. Bueno, Eleonora, turno de Italia. Sì. La storia della Repubblica Italiana comienza con un voto, el del 2 de junio del 1946, y sobre el resultado del referendo que transformó el Reino de Italia en la República Italiana. Se ha dicho mucho, pero el legítimo debate parece llegar a conclusiones claras. 12,7 millones de personas eligieron la República frente a los 10,8 millones fieles a la monarquía soberana. Pero detrás de esos números hay muchos más. Una nación dividida, marcada por una guerra devastadora y un pueblo que tuvo que elegir no solo una forma de gobierno, sino una idea de futuro. ¿Y todos los ciudadanos tenían el mismo derecho a votar? Las papeletas electorales del 2 de junio de 1946 representaron la primera vez que también las mujeres italianas pudieron votar. El nacimiento de la República coincide con la plena ciudadanía de las mujeres. Con el paso de los años, el vínculo entre la monarquía y el pueblo se fue deteriorando y el ascenso del fascismo lo cambió todo. Y cuando el fascismo cayó en 1943, Italia se encontró dividida entre el Reino del Sur y la República Social del Norte. La monarquía apreció ante muchos como una institución del pasado, incapaz de representar un país nuevo. Y así, en el 1946, el pueblo italiano se encontró ante una elección histórica: mantener una monarquía ya deslegitimada o abrir un capítulo completamente nuevo con la República. Y después de toda esta historia, actualmente, ¿cómo se funciona en Italia? En la actualidad, el presidente de la República, jefe del Estado, representa la unidad nacional, es Sergio Mattarella, desde 2015. Y el presidente del Consejo de Ministros, el primer ministro, jefe del gobierno, dirige la política nacional y es Giorgia Meloni, del partido Fratelli d'Italia, desde 2022. Y el Parlamento es bicameral, formado por la Cámara de los Diputados y el Senado de la República Italiana. Y las elecciones, los ciudadanos eligen a sus representantes mediante sufragio universal cada 5 años. ¿Y los ciudadanos son los que eligen al presidente? Bueno, no del todo. El presidente de la República se elige de forma indirecta por el Parlamento y los representantes regionales. O sea, que tienen un poquito de libertad, pero no del todo. Exactamente. Y para finalizar, cuéntanos, Camille, en Francia, ¿cómo es? Pues sabía que Francia es una república desde la Revolución Francesa. ¿Desde la Revolución Francesa? Ostras, pero eso es mucho tiempo. Pues sí, pero es una república desde 1789, pero hasta hoy no fue solamente república. Hemos cambiado mucho. Pues bueno, hoy su constitución dice que el lema del país es libertad, igualdad y fraternidad, en francés liberté, égalité, fraternité.
y que el país es laica. En resumen, todos somos iguales ante la ley y cada quien creer en lo que quiera. Hoy vivimos en la Quinta República. El presidente se elige cada 5 años por voto directo. Dato curioso, las mujeres solo pudieron votar desde 1944. El presidente manda mucho, elige al primer ministro, lidera el gobierno y hasta es jefe del ejército. Hoy se llama Emmanuel Macron. El país se organiza bajo una constitución que define la separación de poderes y los derechos de los ciudadanos. El primer artículo resume sus grandes principios. Francia es una república indivisible, laica, democrática y social, que garantiza la igualdad ante la ley y el respeto de todas las creencias. El gobierno está formado por el primer ministro y sus ministros. En cuanto al Parlamento francés, tiene 2 cámaras, la Asamblea Nacional con 567 diputados elegidos directamente por los ciudadanos. A ver, ¿lo podrías decir también en español? Ay, sí, perdona, con 577 diputados elegidos directamente. Y el Senado, cuyos miembros son elegidos por grandes electores, que son los alcaldes y los presidentes de regiones o departamentos. El Parlamento ejerce el poder legislativo, es decir, propone y aprueba leyes. Y el poder judicial, por su parte, está en manos de distintos tribunales, como de comercio, de lo penal, de trabajo, entre otros. Pero ahora mismo Francia no está tan tranquila. Después de las elecciones europeas de 2024, Macron disolvió la Asamblea y desde entonces el país anda un poco en una especie de caos político. Y por si fuera poco, el famoso artículo 49.3, ese que permite aprobar leyes sin voto del Parlamento, sigue generando protestas y memes por todas partes. Así que sí, la República Francesa sigue fuerte, pero con mucho drama político de por medio. Sí, o sea que hay que hacer ahí un ajuste para también las redes sociales, controlarlas un poco. Sí. Así que bueno, como hemos comprobado, parece que nuestros países tienen mucho más en común de lo que pensábamos, ¿no, Totalmente. chicas? Y ahora damos paso a Diccionario Club, que es nuestra sección de entrevistas y debate. Bienvenidos a Diccionario Club, nuestra sección de entrevistas y debate. Para el episodio de hoy hemos traído a otro invitado para que nos enriquezca un poco nuestro programa y lo vamos a presentar. Hemos traído a Miguel Ángel Ruiz Carnicer, catedrático de Historia Contemporánea aquí en la Universidad de Zaragoza, especializado en Historia de Europa en el siglo XX, Sociedad, Política y Cultura. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal? Bienvenido, Miguel Ángel. Pues muchísimas gracias, encantado de estar aquí en este programa. Bueno, pues dispuesto a hablar de lo que tú me plantees. Bueno, te queríamos dar las gracias reiteradas y tras tratar nuestro tema de esta semana, monarquía y república, nos han surgido una serie de preguntas y pues queremos saber tu opinión como experto. ¿Cree que en la actualidad España es un país que apoya la monarquía o podría darse algún cambio, algún giro inesperado hacia la república? Bueno, yo creo que la monarquía está suficientemente consolidada desde el punto de vista de que ya lleva muchos años después de la muerte del general Franco, estamos hablando de 50 años, y a pesar de la forma tan abrupta que tuvo de salir el anterior rey, Juan Carlos I, pues yo creo que el talante de su hijo Felipe es suficientemente acorde con la legalidad constitucional y no supone un enfrentamiento con sectores del público, es decir, no hay una situación equivalente de crisis de la institución monárquica, lo cual no quiere decir que la gente sea partidaria de la monarquía, que son cosas diferentes. Es decir, hay que diferenciar cuando en un país hay un sistema político que gustará más a unos o gustará más a otros, pero cumple su papel constitucional y no está en el centro del debate político. El debate político tiene otros ejes, derecha o izquierda, o cualquier otro tema que se ponga encima de la mesa. Desde ese punto de vista, yo no creo que haya un riesgo inmediato, pero insisto, de ahí no cabe llegar a la conclusión de que la gente en España es monárquica, porque yo no creo que lo sea. Simplemente es la ley del mínimo esfuerzo político. Es decir, si una cosa funciona y está ahí y no da lugar a debates,
¿para qué moverla? Yo creo que así hay que entender un poco como el mantenimiento de la monarquía en los últimos años en España y en otros países europeos. Y creo que también la figura, por ejemplo, ahora de Leonor, la formación que está mostrando, cómo se está viendo ante el público, puede revitalizar también esta postura, la gente puede verla como cercana y por eso seguirla. La llegada de una nueva generación a una institución tan vetusta como es la monarquía, es decir, la idea de que la jefatura del Estado se transmite de padres a hijos por vía sanguínea, pues da lugar a que haya nuevas generaciones que se puedan identificar con quien personifica la jefatura del Estado. En este caso, además, es una mujer, lo que puede hacer, después de muchos años, desde Isabel II, de no tener una reina en el trono de España, eso puede hacer que haya gente que se identifique con ella también por su juventud y la habilidad que tenga ella para captar. Entonces, claro que es posible. También, por otro lado, las circunstancias extraordinarias de la salida de una dictadura heredera, al fin y al cabo, de la guerra civil, como era la del general Franco, hacía que mucha gente no se planteara Juan Carlos sí, Juan Carlos no, porque no había otras opciones. A lo mejor ahora hay gente que piensa que es el momento de que se planteara un debate, ¿no? Que en su momento, pues, en realidad no había posibilidades de hacerlo realmente. Pero insisto a lo que contestaba antes, tampoco parece que haya una gran presión en ese sentido mientras no haya una figura rupturista. Yo imagino que por su propio interés, pues la princesa intentará dar la mayor continuidad posible a la obra de su padre, claro. Legado. Y creo que en alguno de los países que se han mencionado en el episodio, que bueno, recordamos que han sido Francia, Italia, En efecto. Alemania, ellos, en cambio, a diferencia de España, sí que se rigen por una república. ¿Cree que ellos también van a seguir con ese legado? Bueno, yo creo que, a ver, para hablar claro, en un sistema político, en cualquier sistema político del siglo XXI, lo normal es un sistema republicano en el sentido de secular, en el sentido de que no está dependiendo de quién toca por razones de ser el hijo o la hija de los reyes en cuestión. Es decir, es más racional desde ese punto de vista que haya un sistema republicano. Por eso que igual es más democrático. Claro, es más democrático, aunque luego dentro de regímenes republicanos puede haber regímenes muy diferentes. Hay regímenes muy presidencialistas como el de Estados Unidos. Lo estamos viendo ahora cuando una personalidad tan peculiar, vamos a decirlo así, como la de Trump, está en el poder y prácticamente tiene unos poderes como alguien muy autoritario. O, por ejemplo, la República Francesa, que también antes lo comentábamos, es una república, sobre todo la Quinta República, está muy inspirada en el modelo norteamericano y los presidentes tienen también un gran tirón. Sin embargo, en Alemania, por ejemplo, o en Italia, las presidencias de la República están elegidas por el Parlamento y muchas veces casi la gente ignora quiénes son los presidentes de la República. Se conoce más al jefe del gobierno, al primer ministro, que no al que ostenta la más alta magistratura de la nación. Pero en todo caso, con una fórmula o con otra, creo que es más razonable. Es verdad también, dicho esto, que hay países, además de Gran Bretaña, todo lo que es los países nórdicos en Europa, que tienen, o casi todos, que tienen fórmulas monárquicas. Sí, como lo tienen más instaurado. Eso es, y bueno, tampoco parece que haya un movimiento especialmente fuerte en ese sentido republicano. Yo creo que no se observan movimientos en ese sentido de transformación. A veces se llegó a especular en el caso británico, cuando alguno de los escándalos pues golpearon fuerte a una de las casas más relevantes y más fuertes, la más fuerte de hecho, del edificio monárquico mundial, que es la británica con la reina Isabel II, que sí se podía llegar a algún tipo de fórmula republicana, pero ya vemos que por ahora lo que está previsto es la continuidad y no parece que ese sea el principal problema de los británicos. Igual son otros, como el Brexit u otras decisiones que se tomaron en el pasado. Pero la historia a veces nos da sorpresas, eso ya lo sabemos también. Si tuviera que definir una frase para representar el papel que juegan hoy ambos mecanismos, tanto monarquías como repúblicas, ¿cuál sería? ¿Una frase para cada uno? Sí. Bueno, pues la república sería la democratización y el acceso de los ciudadanos también a la institución de la jefatura del Estado, y las monarquías sería pues la preservación
de una tradición, de una instancia que queda ajena al sufragio universal. Siendo esto así, como he dicho antes, luego cada institución, a lo mejor hay reyes que pueden actuar prácticamente como si fueran presidentes de la República, y hay presidentes de la República que pueden hacer un proceso de destrucción de la democracia desde dentro. Entonces, todo depende de cómo vaya. Yo prefiero un rey respetuoso de la democracia que un presidente de la República que la intente destruir, Claro, desde un punto de totalmente. vista pragmático. Pero está claro que hay una institución que viene de donde viene, es decir, del absolutismo y de lo que es una institución, como digo, vetusta y ajena a los ideales de la Revolución Francesa y del sufragio universal, y otra que evidentemente supone la reafirmación de esos valores de la voluntad popular, ¿no? Por encima de cualquier otro elemento y mucho menos sanguíneo o hereditario. Pues con esto terminamos. De momento parece que no vamos a dar ningún salto político, nos vamos a quedar como estamos. Parece ser. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este segundo episodio de nuestro podcast, de nuestra sección Diccionario Club. Te damos la palabra por si te quieres despedir ante nuestros oyentes. Bueno, pues que como siempre he estado encantado de estar en un programa tan interesante como este, donde hemos visto además un tema que yo creo que siempre hay que tener encima de la mesa, porque todas las generaciones merecen al menos plantearse y debatir el sistema político en su cúspide incluida y no dar nada por sentado, porque todo es debatible. Eso sí que es uno de los aspectos de la Sí, que parece democracia que más hay veces claros. que Que nos quedamos sagrado, con lo que hay que algo tenemos sagrado, y ¿verdad? no nos atrevemos a investigar más. No, hay que atreverse a todo desde ese punto de vista, sobre todo si se hace desde el debate, la racionalidad bueno, y el libre albedrío de cada uno, ¿no? Al defender sus ideas. O sea que enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Pues nos despedimos desde aquí, desde nuestra sección Diccionario Club. Y si queréis seguir descubriendo con nosotras estas nuevas palabras de nuestro diccionario, no os olvidéis de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Te invitamos a que nos sigas tú también. Por For supuesto. Voices Diccionario Club, y también en nuestro canal de YouTube. Así que nos vemos la semana que viene.